Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Itzel Gaitán y hoy voy a hablarles sobre los elementos del consumo y la hipermodernidad de Lipovetsky que podemos encontrar en una serie o película. Bueno, primero una pequeña introducción sobre quién es Gilles Lipovetsky. Primero es uno de los sociólogos más reconocidos de la actualidad. Él publicó La Era del Vacío, que tiene mucho que ver con el tema que vamos a hablar, lo publicó en 1983. Bueno, la vocación de Lipovetsky siempre ha sido, bueno, leer los cambios que se habían producido en la sociedad francesa tras el fin del espíritu post-68, más o menos a partir de los años 70. Viene una serie de movimientos y un cambio social que él empieza a estudiar, y sobre todo en el comportamiento de la sociedad. Él está dedicado sobre todo a comprender la posmodernidad. Bueno, y lo que veremos más adelante, que ya es como un paso adelante, que es la hipermodernidad, y sobre todo se dedica a ver los fenómenos sociales que dibujan el paisaje de la era posmoderna, la hegemonía de la moda, el crepúsculo del deber, o de una cierta forma de deber, el lujo, la feminidad o el propio consumo, que son problemas actuales que tenemos o situaciones. Bueno, aquí él habla en esta lectura un poquito sobre, bueno, primero, antes que nada, para poder relacionar una película con los elementos de la hipermodernidad y consumo de los que habla Lipovetsky, primero vamos a revisarlos más a detalle para poder luego decir por qué la película que escogí considero que tiene estos elementos. Entonces, en la cuestión de él, primero vamos a dar una pequeña introducción a la hipermodernidad con lo que fue, para lo que él describe como posmodernidad. Él dice que hay un desencanto tras movimientos sociales y políticos. Hay eh, un desencanto político, quiere decir que ese seguimiento o esa, podríamos decir, fidelidad o sí, ese seguimiento a las cuestiones políticas ya no suceden. Hubo una disculpa, hubo un cierto, eh, una decepción y ya no se siguen estas costumbres. Luego, él explica que en la posmodernidad se deja atrás la modernidad, con una revolución individualista, arraigo a reglas y costumbres. Esto quiere decir que en la modernidad había un arraigo y se seguía fielmente ciertas reglas y era como todo muy cuadrado. Y en la posmodernidad se puede decir que ya en vez de seguir como el grupo y seguir las costumbres y todo, ya hay un sentimiento individualista y de alguna manera ya no se siguen estas reglas y costumbres, por lo menos de la misma forma. Ajá. Él explica que la personalización representa alivio y libertad. El ser individual, el ser uno mismo, es expresión, es precisamente ser libre. De alguna manera también fue un poco de desprendimiento de preocupaciones y de muchas cuestiones e ideas que eran como un peso sobre las personas. Y entonces el concentrarte en ti mismo representa un alivio. Y también representa la humanización de las relaciones entre seres humanos. Claro, la posmodernidad y el interés propio también ayudó a mejorar la relación entre seres humanos. Ajá. Ahora, bueno, una diferencia entre, Lipovetsky dice que la época moderna, él la considera como hot, hot quiere decir algo extremo, algo un poco intenso, por así decirlo, en ciertas cuestiones y costumbres, y posmoderno lo define como un momento cool y fresco, algo un poco más ligero y más de alivio.
Bueno, aquí hay una comparación, Michel Maffesoli, él lo describe más, él lo describe diferente. Para él la modernidad es una época de frialdad, quiere decir precisamente como no enfoque a las emociones y a los sentimientos, mientras que el tiempo posmoderno es eso, calor en las emociones. Ahora, ya entrando en la hipermodernidad, que es el punto que nos interesa, bueno, para Lipovetsky, esto representa el regreso de lo hot, culto a lo extremo y el siempre más. Esto quiere decir que la hipermodernidad ya representa el hiperconsumo, el hiperindividualismo, es un extremo de todo, es una intensidad de todo, viene regresando un poco lo que era la modernidad. También representa sigue siendo una visión liberal del mundo, pero teñida con cinismo y pesimismo. Esto creo que se va a entender un poquito mejor con los puntos que siguen. A pesar de la intensidad, siguen negando jerarquías de la modernidad, ciertas cosas que eran como muy cuadradas y extremas. En la hipermodernidad, él explica que se mezcla la realidad con el show. Eso quiere decir que, pues, por ejemplo, ciertas cuestiones que antes las considerábamos como serias, ahora ya no tanto. Por ejemplo, las noticias las podemos considerar como cierto espectáculo o ciertas cuestiones que para nosotros eran serias, las transformamos un poquito a show, ¿no? Podemos poner de ejemplo reality shows. Entonces, se ve todo un poquito más como entretenimiento, por así decirlo. No hay pasado, no se planea el futuro, se vive el presente hedonista, el placer propio. Antes se solía, primero se recordaba el pasado de la sociedad, se recordaba la historia y siempre se planeaba el futuro. Las personas, y bueno, creo que muchos nos han contado que planeaban cómo llegar a un futuro, o cómo llegar a tener un hogar, cómo llegar a tener ciertos dinero, etcétera, una familia. Y ahora realmente eso ya no sucede en la hipermodernidad, ya uno vive al día, vive en el presente y vive con la finalidad de darse placer a sí mismo. Eh, la vida se absorbe por el consumo, todo, bueno, ya un poco más adelante vamos a hablar del consumo, pero todo, prácticamente todo se basa en el consumo, porque el consumo nos da una identidad ahorita, bueno, es lo que dice Lipovetsky, representa individualización, lo mismo, pero ahora aún aumentada, aún más, nos concentramos en nosotros mismos, profundiza el consumismo como identidad social, es lo que estaba explicando. El consumir para nosotros ya representa tener una identidad, representa crear, elegir por nosotros mismos, entonces crear una identidad propia. Y pues la decepción, esto quiere decir en cuestiones de la decepción, quiere decir que nosotros como individuos, más que nada, aquí hay una cuestión complicada. Nosotros como individuos, al tener más, deseamos más. Al tener más posibilidades, más posibilidades de vida, por ejemplo, ahorita ya con la medicina aumentada, nosotros tenemos posibilidades de tener más salud. Sin embargo, pues también tenemos mayores caminos que elegir en nuestro futuro, tenemos muchas decisiones que tomar porque precisamente ya tenemos mucho de todo. Entonces, eso provoca tener mayor deseo de las cosas, tener necesidad de todo, significa que nunca vamos a estar satisfechos. Entonces, eso es lo que está pasando. Hay mayor depresión y hay una mayor decepción de las cosas, porque precisamente al tener más e incluso alargarse más nuestra vida, eh,
requerimos de más, necesitamos más y estamos más insatisfechos. Bueno, ciertos elementos del consumo. Esto, bueno, el elemento, es el elemento de la sociedad hedonista, del placer propio. Es una herramienta también de la liberación. Es un gusto, es algo que nos libera. El consumo ha influido desde la época, a partir de los 70s, nos ha influido en la cultura, valores y emociones también. Nos ha cambiado, le damos a veces un poco mayor valor a ciertas cuestiones superficiales. Em, la publicidad anima a alcanzar nuestros sueños. También hay que aclarar que Lipovetsky, estas cuestiones de consumo e hipermodernidad, hasta cierto punto las ve de una forma positiva. Entonces, la lectura se va a ese enfoque. Entonces, la publicidad anima a alcanzar nuestros sueños. Yo creo que está muy claro. Siempre nos orienta a consumir porque precisamente dice, vas a poder viajar, vas a poder tener un auto, vas a poder tener... Entonces, precisamente ese deseo de tener más lo cumplimos de esta forma. Rechaza el uso de fuerza, autoritarismo o guerra. El consumo y las compras de alguna manera nos han, ya desde el tiempo posmoderno, precisamente nos hacen rechazar estas ideas de guerra y de violencia, porque precisamente nos dan esta liberación y este ánimo de individualismo y de enriquecernos como persona y de crearnos a alguien propio, a crearnos a nosotros mismos, que olvidamos estas cuestiones de la violencia. Es construido a partir de la eliminación de ciertas costumbres tradicionales puritanas. Eh, Antes, por ciertas costumbres, pues no existía el consumismo, ahora pues se ha construido a través de... Eh, la frase ir de compras es adoptado como entretenimiento más que como una necesidad. Regresando al punto de la liberación, ya ahora decimos, vamos a ir de compras para divertirnos, en vez de decir, necesito comprar comida. Entonces, eh, por lo tanto, es una parte divertida y libre. Eh, el, aumenta la posibilidad de elegir y fomenta democracia. Esto es muy importante, aunque en exceso puede ser afectada. Nosotros decidimos qué consumimos y cuándo lo consumimos, a pesar de todo, y también nos hace ser nosotros mismos. Y pues precisamente todos tenemos la posibilidad de comprar lo que queramos. Sin embargo, a veces el exceso del consumo, a veces el decir, pues unos tienen mayor posibilidad que otros, también afecta a la democracia. Favorece toma de decisiones, el consumo, también más o menos parecido a lo anterior. Es animador de la sociedad, nos anima, nos da felicidad, nos anima a ir por más. Y desventajas, pues hay muchas desventajas como el ser convertirse un poco en superficial y pues también el deterioro ambiental, entre otras cuestiones. Pero bueno, estos son los elementos del consumo. Ahora sí, la película que a mí me parece adecuada para estos elementos es Legalmente Rubia. Eh, Creo que hubiera escogido una película como, creo que se llama Loca por las compras o algo así, pero quise irme como por otra película para tratar de analizarlo un poquito más. A mí me gusta esta película porque precisamente Lipovetsky ve estos elementos como algo positivo, aunque en la hipermodernidad lo ve ya como un extremo, los extremos jamás son buenos, pero Legalmente Rubia precisamente habla de una mujer que le encantan las compras, es un poco superficial, sin embargo, ella es juzgada precisamente por tantas compras y ser tan chic y pues básicamente en preocuparse por su imagen propia, precisamente que hablamos del individualismo. Eh, eh, eh,
a tal grado que la creen menos inteligente o menos capaz de hacer las cosas. Cuando aquí en la película, bueno, demuestran que no, que el ser, a final de cuentas ella se creó una personalidad propia, entonces ella con todo lo que consume está loca por las compras también, pero con todo lo que consume y toda su imagen y el arreglarse y todo la hacen tener una personalidad y la hacen analizar ciertas cosas también, ¿no? Entonces, pues es lo mismo, eh, la hacen ser. Pero pues tiene muchos elementos de lo que es el consumismo y las cuestiones actuales, entonces creo que, y pues ciertas cuestiones, creo que hablamos de que se regresaba un poquito a la modernidad, también ya hay ciertas cuestiones al extremo, ciertos temas como las luchas feministas, por ejemplo. Entonces aquí también toca ciertos puntos así de extremismo y que tocan lo que es la hipermodernidad. Entonces, pues me parece que es una película excelente y así. Entonces, ahora les voy a mostrar mis referencias. Otra cuestión que casi olvido es, bueno, que muestra esta película y que creo que no mencioné en la presentación, pero precisamente el individuo hipermoderno es más libre, pero a la vez más débil. Es fragilizado por su creciente entorno de alternativas. Entonces aquí precisamente ella, la protagonista, refleja precisamente cierta crisis por del mundo de posibilidades que tiene, pero al mismo tiempo ciertas prioridades que tiene y que tiene esta falta de decisión y le provoca una insatisfacción simplemente por el novio que no la quiere, pero tiene insatisfacciones y precisamente a pesar de que ella tiene más posibilidades, tiene dinero, tiene belleza y todo, de todas maneras se ve que carece de ciertas cosas, de amor, de muchas cuestiones. Y esto pues también tiene mucho que ver con el tema que estamos hablando. Pero bueno, ese será el tema final. Muchas gracias, estas son mis referencias y nos vemos en la próxima. Adiós. Un momento, perdón. Ay, no puedo.